Dios le bendiga, Iglesia Rey de Gloria, la familia que está entre nosotros. Pues yo le voy a seguir para anotar la unción. Abrimos la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Es que yo no le sé. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer 2 versículos, pero en realidad vamos a estar tratando desde el versículo 15 al 31, pero solamente vamos a leer 2 versículos en esta mañana. Todos saludamos a todos y cada uno de los hermanos de la Misión Rey de Gloria. Que el Señor les bendiga, están en nuestras oraciones. Y a Veracruz, a Guerrero, a donde nos estén viendo. Me dijeron que nos están viendo ya en Michigan y no estamos en Facebook. Gloria a Dios por eso. 21 y 22 del capítulo 24. Me permito leerlo y así con esa reverencia que les caracteriza a toda esta familia, vamos a seguir. ¿Ven? Versículo 21 y 22 únicamente. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días se acortarán. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu iglesia, Señor, sigue firme, sigue en pie, porque es tu obra, Señor, es tu amada, Dios de los cielos. Esta iglesia que Jesús dio hasta su última gota de su sangre por ella, ¿cómo no la guardará de estos tiempos? ¿Cómo no la sostendrá? ¿Cómo no la sustentará? ¿Cómo no la amará? ¿Cómo no la reservará para el día del mal? Si es tu iglesia, Jesús, si moriste por ella en la cruz del Calvario. Oh, amado Jesús, tu iglesia, Señor, dice Apocalipsis, oh Dios de los cielos, que es reservada para ti, Señor, como la novia que es ataviada para su marido. Señor, gracias, Señor. Gracias porque tu iglesia en el estado de Jalisco, en la República Mexicana, Señor eterno, ha estado reuniéndose, Señor, de manera diferente y transmitiendo sus servicios de manera diferente. Pero, Señor, yo no tengo duda que tu Espíritu Santo está entre nosotros. No tengo ninguna duda que tu Espíritu Santo mueve a los pastores, a los predicadores, a los líderes, a los filigreses. Los mueve porque tu Espíritu Santo está entre nosotros. Porque tu Espíritu Santo sostiene a la iglesia. Oh, Señor de los cielos. Oh, Padre, porque tú has dicho, Señor, oh Dios, Señor, estás hablando, Señor, a tus siervos, oh Kiamaita Ramalaya, que tú, Señor, oh Dios de los cielos, estás requiriendo la gente de fe, tus hijos, Señor, con la fe genuina, la que tiene esa fe como el granito de mostaza para los últimos tiempos, oh Rimamamayete Ramajaya, que tú vas a levantar, Señor, aún más gente de fe en estos tiempos, porque la gente, Señor, tu gente, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia que tenga fe va a poder sostenerse, porque aquellos que se llaman tus hijos y no tienen fe no podrán sostenerse en pie sobre las cosas que vienen. Hoy, Señor, necesitamos fe para sostenernos este día como viendo al invisible. Hoy predicamos tu palabra, Señor, como tú lo has puesto, Señor, en el corazón. Oh Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús,
Ruego, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo para que traten el corazón de los que van a escuchar esta palabra. Ruego, Dios de los cielos, la intervención. Solicito la presencia, la audiencia de tu Espíritu Santo en cada corazón. Espíritu Santo, oh, sopla, unge y lleva esta palabra al corazón de tus hijos para que la fe vuelva, Señor, a fortalecerse. Oh Dios de los cielos, porque la gente de fe, Señor, la gente que fortalece la fe diariamente como el músculo en el gimnasio, así, Señor, se necesita este tiempo. Gracias por los verdaderos adoradores. Gracias por el remanente fiel que tienes. Gracias por los que te esperamos, Señor, en este día, el día de mañana. Gracias por aquellos que viven, Señor, oh Dios, un día a la vez. Señor, a partir de hoy, Señor, trataremos de vivir un día a la vez, Señor. Oh Dios, no, Señor, hacer el plan, Dios mío, de aquí a 5 años, a 10 años. Un día a la vez, Señor, un día a la vez, dice tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todos los nombres. Aleluya. Gracias por tu hermosa presencia. Aleluya. Gracias por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Empiecen a adorar al Señor porque Dios está aquí. Gracias por tu hermosa presencia. Sí, amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a continuar. Yo siento la presencia del Señor muy fuerte. Siento la presencia del Señor. Aleluya. En días pasados, Dios tocaba mi corazón y a veces me angustio por no poder hacer las cosas más allá de lo que se debe de hacer. Pero recuerdo el texto, gracias, que nos dice: inútiles siervos somos, solo hacemos lo que no hacemos más allá de lo que tenemos que hacer. Y a veces solamente a medias, ¿verdad? Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hace 8 días hablamos acerca del arrebatamiento. Y en el orden escatológico de cómo se sucederán las cosas, vamos a hablar acerca de la gran tribulación. Hoy en día he estado revisando algunos mensajes, algunas predicaciones, y yo digo: Señor, quizás estoy fuera yo del canal. Quizás estoy fuera del canal, pero Dios ha hablado fuertemente a mi corazón. Yo sé que mis hermanos ahí en la perdida son pequeños, y quisiera utilizar las palabras más sencillas para poder expresar este tema. Y Dios ha puesto en mi corazón hablar de ello. Vamos al versículo 1 de Mateo, porque de ahí parte todo la explicación que Jesús le da a esto que es el tiempo del fin, ¿sí? Dice 24:1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Número 2: respondiendo él, le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice, versículo 3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Jesús, hermanos, aquí le hacen 3 preguntas y de aquí se desprende todo. 3 preguntas le hacen los discípulos. Y dice
La pregunta número 1: ¿cuándo serán estas cosas? Estamos hablando de los últimos días. Esa es la primera pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? Pregunta número 2: ¿y qué señal habrá de tu venida? Pregunta número 3: ¿y del fin del mundo? Ahí hay una I, ¿verdad? Es una conjunción, nos une y dice: y del fin del mundo. 3 preguntas importantísimas. Se las sacaron de la manga los discípulos y entonces tenían al maestro de maestros. ¿Cómo no les iba a contestar, verdad? Una palabra certera. 4. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe. Ok, hasta ahí vamos a dejarle. Esas 3 preguntas, ¿sí? ¿Cuándo serán estas cosas que hablas? Terremotos, pestes, que el fin del mundo. ¿Cómo? ¿Cuándo serán estas cosas? De que el templo va a ser derribado y que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo serán estas cosas, Señor? Señor, ¿y qué señales habrá acerca de tu venida? Entonces, y del fin del mundo. Habla de 3 cosas importantes ahí. Y el Señor Jesús, entonces sí, nosotros vamos a hablar acerca de la gran tribulación, pero quiero entrar en contexto. Se desprende la enseñanza de la gran tribulación de esas 3 preguntas que los discípulos le hacen a su maestro. Yo quiero a través de 3 preguntas también explicar sencillamente lo que es la gran tribulación. Y la primera pregunta es: ¿qué es la gran tribulación? Quizás muchos de ustedes estudiosos de la Biblia saben qué es la gran tribulación. Desgraciadamente, no toda la iglesia, no todas las congregaciones están enseñadas en los acontecimientos de los últimos tiempos, porque es muy, muy, muy delicado, temerario y difícil, bueno, en cierta forma, tocar un punto escatológico, pero cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, es más sencillo entender la palabra del Señor. Entonces, 3 preguntas quiero basar esta enseñanza. A veces me siento un poco limitada, ahí está el pizarrón, pero pues ¿cómo lo vuelvo? Me gustan las peras y las manzanas para poder aprender. ¿Qué es la gran tribulación? Versículo 21 y 22 lo leímos. La gran tribulación, ¿sí?, es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo de grandes sufrimientos y castigo que ha de sobrevenir sobre toda la humanidad, que se quede cuando la iglesia sea arrebatada en los cielos. Este periodo de la gran tribulación, según las escrituras, es de 7 años. Se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. Pero en total son 7 años. Y esto lo profetizó el profeta Daniel en su capítulo 9, versículo 24 al 27. En un momento más, yo le voy a pedir a la familia, lo voy a decir así porque que me apoye en las citas para que queden los argumentos muy, muy sólidos de lo que estamos leyendo. Escuchen 9, 24 al 27 de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Aleluya. ¿Quién creen que es el Santo de los Santos? Jesús. Dice: sube pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro y los tiempos angustiosos. Aquí Daniel está hablando acerca de las 70 semanas. Déjenme decirle que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo culminó la semana número 69. ¿Sí? El periodo de la gran tribulación. ¿Qué va a pasar con la gran tribulación? Acabamos de leer que, hermanos, será un periodo de sufrimiento y de castigo. Versículo 21 y 22 dice: como nunca antes, dice, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? En cuestión de tribulación, de tensión, de angustia, dice que será algo completamente espantoso. ¿Sí? Su duración, pues, es de 7 años, según la profecía de Daniel. 7 años de tribulación. Ahora, ¿por qué dice que se divide en 3 años y medio y 3 años y medio? Porque la primera es considerada como la tribulación, y se va acentuando, o se va intensificando más bien. El segundo periodo, dice, es la gran tribulación. ¿Qué pasa en esta tribulación? En este primer periodo de 3 años y medio. Es el principio del gobierno del anticristo. Es un tiempo de falsa paz. Es un tiempo de prosperidad mundial que se presentará con grandes, hermanos, señales. Pero también, como se va intensificando, estarán estallando las guerras por rivalidades políticas y por rivalidades raciales. Es así como se mostrará Satanás tal cual es, hasta que llegue el momento de su derrota final. El movimiento de Satanás a todo lo que da en este periodo de la tribulación. Entonces, hermanos, es algo completamente espantoso. Vamos a ver la primera parte de este periodo. Tiene ciertas características. Dice que primero en el capítulo, todo el capítulo 6 de Apocalipsis, lo primero que pasará al inicio de la tribulación es la apertura de los sellos, la manifestación, ¿sí?, del anticristo haciendo un pacto con el pueblo judío. Pero antes de terminar ese primer periodo, él rompe el pacto con los judíos, los engaña a los judíos y rompe ese pacto. También en esta primera parte, en este tiempo, Satanás, llamado el dragón, dice, es echado con todos sus ángeles, y de ahí la cólera de Satanás en contra del pueblo ungido. El pueblo de Israel, para este tiempo la iglesia ya no está. Hace 8 días vimos que fuimos arrebatados, pero se queda Israel. Se queda Israel porque hasta el momento no ha reconocido a Jesús como su Señor, como su Salvador. Al grado que al iniciar la tribulación hace un pacto con el anticristo. Entonces, otro aspecto
esto es que en este periodo el anticristo recibe la autoridad del diablo, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad de Dios, aún la más pequeña. Por ejemplo, Evelyn, que está entre nosotros, tan pequeña, ella tiene la autoridad de Dios como la mayor, ¿verdad? Tenemos la autoridad de Dios. Y yo no sé ustedes, pero cuando vamos a algún lado y estamos en el Señor, nos sentimos con esa protección. Dice la palabra del Señor que nos ha dado autoridad. He aquí os doy potestad, y eso es la autoridad. Les doy potestad, les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. Sentimos la autoridad. Pues el anticristo recibe la autoridad del diablo. Dice que en este periodo recibe la autoridad del enemigo, quien es el gobierno mundial, ¿sí? Dice, en este tiempo habrá una sola religión, un mercado común que trabajará a su control y su voluntad, ¿sí? Entonces estamos hablando de un gobierno mundial, de una religión mundial y de una economía mundial. Daniel 11:36. Vamos a Daniel 11:36. Bueno, más que una predicación, esto es una enseñanza. Espero acomodarle. Daniel 11:36. No pierdan ahí a Daniel. Dice, y el rey hará su voluntad. ¿Quién es el rey ahí? El anticristo. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Fíjense lo que dice Daniel. Está hablando del anticristo. El versículo 37: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está por aparecer, pero nosotros ya no estaremos aquí y ahorita les voy a decir por qué. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¡Qué tremendo! Por precio repartirá la tierra. Esto es lo que sucederá en la gran tribulación. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 12. Estamos hablando del anticristo y de lo que sucederá. Dice el versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estábamos leyendo Daniel, hoy estamos en el Nuevo Testamento, y así se entrelaza y se armoniza la profecía. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué cosa tan tremenda, hermanos, estar dirigidos por el anticristo. Estas palabras de Pablo a los tesalonicenses nos está hablando del anticristo. Hermanos, eso es la gran tribulación, a grandes rasgos y con estas citas tan específicas. Eso es la gran tribulación, un periodo de tiempo de angustia de 7 años, donde primeramente se abren los sellos de Apocalipsis 6 y aparece en escena el hombre de iniquidad, el anticristo, con todas sus señales, engaños, mentirosas. Hace pacto con Israel, pactos de paz, pactos que finalmente abroga o viola. Vamos a ver la pregunta número 2. ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Tristemente he estado viendo cómo algunas personas estudiadas y piensan que sí, que porque la palabra de Dios dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Porque las tribulaciones presentes, momentáneas, solamente dice, ¿no?, agarran esos textos para decir, sí, la iglesia pasará la gran tribulación. Hoy quisiera dejarte al menos 10 o 15 ejemplos bíblicos o argumentos. No son ejemplos, son argumentos, es peso doctrinal, donde la iglesia no pasa por la gran tribulación. Vamos a ver por qué. La Biblia dice que el periodo de la tribulación es sobre los incrédulos, pero no incluye a la iglesia. ¿Por qué? En el rapto dice Jesús viene por su iglesia. Ya lo vimos, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. El rapto aparece y en las nubes, Él aparece en las nubes, y la iglesia ahí es su cita de amor, en las nubes. Ahí es la cita de amor de la iglesia con su amado, ¿ok? Pero cuando Él viene, vimos las dos fases de su venida. Cuando Él viene al final del periodo de la tribulación, Él vendrá, sí, con su iglesia, no por su iglesia, con su iglesia. Y esto lo dice Primera de Tesalonicenses 3:13. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, ahí por si estás anotando, Chávez. 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor con su Jesucristo, ¿qué dice ahí? Con todos sus santos. En la segunda venida, lo habla tan clara la palabra de Dios. Yo no sé por qué se dan tantas vueltas a la cuadra si podemos llegar derecho. Dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Padre Celestial, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que con todos los santos. Aquí nos habla que el Señor viene con todos los que se llevó en su segunda venida. Otro argumento: no existe ningún pasaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que diga que la iglesia pasará por el periodo de tribulación. No hay ningún pasaje. Cuando habla de la angustia para Jacob, días angustiosos de Jacob, es un trato especial con Israel. Ojo, nosotros somos la iglesia. Israel es aparte. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les da el poder o la potestad de ser hijos de Dios. Una es la iglesia y otra es Israel.
El periodo de la tribulación es llamado tiempo de angustia para Jacob. El tiempo de angustia del Israel incrédulo, a eso se le llama. Pero nunca es llamado el tiempo de angustia para la iglesia. Óiganme, si Jesús protegió, amó, se entregó hasta la muerte por su iglesia, ¿irá a pasar a su iglesia por la gran tribulación de que le espera? De ninguna manera. Y los argumentos son muy sólidos y los argumentos son muy fuertes. No pasará la gran tribulación. Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado cuando Dios perdona a Israel. Dice la Escritura, hablando de este tiempo de la gran tribulación sobre Israel, que Dios callará de amor. Incluso hay un canto que dice: callará de amor, se mostrará sobre mí con cántico, Jehová está en medio de mí. Ok, eso se refiere, cuando calla de amor, es que tiene mucho que ver, ya lo deja pasar la tribulación a Israel, y definitivamente Dios se muestra a ellos. ¿Ok? Otro argumento que la iglesia no pasará por la gran tribulación, acabamos de leer en Daniel 9:24, dice que el ángel Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Israel. El pueblo judío. El pueblo de Daniel era judío. Nosotros somos mexicanos. Nos llaman el Israel espiritual, pero aquí se está refiriendo a Daniel y al pueblo judío. Y luego dice: y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es su santa ciudad? Jerusalén. ¿Cuál es nuestra santa ciudad de nosotros? ¿Cuál es nuestra santa ciudad? La que esperamos descender del cielo, los cielos nuevos, la tierra nueva. Esa sí será, esa sí será. Pero no se refiere a la iglesia en este pasaje de Daniel. Amén. Otro argumento, y estoy dando muchos porque en la actualidad hay mucha profecía falsa, mucha enseñanza falsa y mucho equívoco en cuanto a los acontecimientos de los últimos días. La iglesia no tuvo parte primera en las 69 semanas y no tendrá ninguna parte en la Septuaginta o la semana 70, que es el periodo de la gran tribulación. ¿Cuánto privilegio? ¿Saben? Hace 8 días les decía los periodos, las dispensaciones de los tiempos, que son 7, y nosotros hoy vivimos la 6ª, que es el periodo de la gracia, el periodo del Espíritu, el periodo de la dádiva, del regalo. El mundo está de cabeza y no quiere, hermanos, no quiere aceptar al Señor, pero es un regalo tan grande lo que está pasando. Dice Apocalipsis, el rapto, la secuencia de los eventos, el rapto es antes de los juicios, de los sellos, las trompetas y las copas. Todo lo contrario es falso, porque estamos dando citas bíblicas y son argumentos de peso. Antes que se abran los sellos, hermanos, antes de las trompetas y antes de las copas, la iglesia ya no está. Primero de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, fíjense lo que dice. Y al sonido de la final trompeta, habla de una trompeta, nada más, no de las trompetas de Apocalipsis. Esa es otra trompeta. Las trompetas tienen mucho significado para el pueblo de Israel.
mucho significado tienen las trompetas. Con las trompetas sonaban y era para reunir al pueblo. Otro sonido de la misma trompeta con diferente sonido era para avisar que iba a haber guerra. Otro para anunciar las fiestas. Y es muy significativo las trompetas. Otro argumento, la iglesia es más mencionada más de 20 veces en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Pero la iglesia nunca es mencionada hermanos, en el periodo de la gran tribulación. No es mencionada la iglesia, es mencionado Israel. A Israel en la Biblia, algunos escritores, algunos profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, los profetas menores también, como Oseas, como Amós, como Habacuc, le dicen a Israel, casa de David, sabemos que es Israel, casa de Jacob, sabemos que es Israel, casa de Efraín, conocemos que es Israel. Entonces recibe varios nombres, ¿sí? Nombres, apellidos, figuras, como la higuera, es una figura. Entonces, de esa manera describe Israel. De acuerdo a la Biblia, las bodas del Cordero se llevan a cabo en el cielo antes que Jesús regrese a pelear la batalla de Armagedón en el valle de Megiddo. Es lo que hablábamos hace 8 días. Mientras allá está el juicio Bima, el tribunal de Cristo, los galardones, aquí está la gran tribulación. Y cuando terminan las bodas del Cordero, entonces invita a todos esos que estén invitados a las bodas, que es su iglesia. Ahora sí, vénganse, vamos a poner un pie en la tierra y voy a terminar con mis enemigos. Aleluya. Viene el juicio sobre el anticristo. Viene y se pone Israel a cuentas con él, y viene el juicio de las naciones a cada una de ellas. Creo que no es muy difícil entender esto. Dice en Apocalipsis 19, 7 al 21, dice: la iglesia será arrebatada para las bodas del Cordero antes de la segunda venida. No hay, hermano, no hay duda. No sé por qué pueden cuatrapearse, y aún dentro de la familia se cuatrapean de que si voy a pasarla, si no la voy a pasar, la gran tribulación. Pues si no se interesan, sí. El fin de la era será como en los días de Noé. El fin de la era, fíjense, Noé y su familia fueron removidos de la tierra, ¿sí o no? Y entraron en un arca. ¿Cuándo? Antes del diluvio. Algunos creen que esto significa que la iglesia será removida de la tierra del juicio de Dios, es decir, ser arrebatada, ser apartada. Pero también la segunda venida es como en los días de Lot. Lucas 17, 28. Lot y su familia fueron removidos de Sodoma antes del juicio de Dios, antes que el fuego y el granizo cayeran. Así es la iglesia. Antes que la tribulación se dé en este mundo, la iglesia ya no va a estar. La pregunta es entonces, ¿pasará la iglesia la gran tribulación? Sin duda, no la pasará. No la pasará. ¿Sí? Es más consistente la gracia, es más consistente el amor y la misericordia, es más consistente la compasión. Las evidencias bíblicas son abrumadoras a favor de que la iglesia no entrará a la gran tribulación.
Los argumentos bíblicos son contundentes, son evidentes y son numerosos. La iglesia no pasa. Está contestada la pregunta. Y quiero terminar con la tercera pregunta, que es: ¿qué sucederá después de la gran tribulación? ¿Qué sucederá después de la gran tribulación? Vamos a Mateo, capítulo 29. ¿Qué sucederá? Esta es la tercera pregunta con la que cierro esta enseñanza. Y ojalá, cuando llegue Israel y edite el video, podamos o puedan ustedes tener todas las citas, porque estas citas son muy importantes. Mateo capítulo 24, versículo 29. La tercera pregunta: ¿qué sucederá después de la tribulación? Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fíjense, obvio, de aquí, de este pasaje saqué la pregunta como pregunta punto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo, de un extremo hacia el otro. ¿Qué va a suceder? Inmediatamente después de la tribulación, la segunda venida de Cristo. Hace 8 días decíamos, al rapto, a la tribulación le llaman la segunda venida. Entonces, para no equivocarnos, diremos que hay dos aspectos de su segunda venida. Uno es el arrebatamiento en las nubes, viene como esposo, y el otro viene como juez, y sí pone un pie en esta tierra, ¿sí? Para ser exacto, en el Monte de los Olivos. Él viene, hermanos, en su segunda venida. Pasado el periodo de la gran tribulación, viene Jesús, es la batalla de Armagedón. Él pone en su sitio a sus enemigos, salva a los judíos, los hace despertar. Es un amor por su pueblo, hermanos. Es un amor que Él tiene por su pueblo Israel. Nosotros somos punto y aparte. Nosotros somos la amada, nosotros disfrutamos de todas las promesas, nosotros disfrutamos de su presencia, nosotros somos punto y aparte. Pero Israel, hermanos, dice la Escritura que Jesús llora por Jerusalén. Oh Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Dos cosas muy diferentes, no lo vamos a explicar porque no vamos a hablar de eso. Pero dice aquí que Jesús llora por Jerusalén. No supiste distinguir, valorar la visitación de Dios. Hermanos, esto es para nosotros. Porque aún Dios nos visita, hermanos, aún en un lugar tan sencillo como este, en la humildad, hermanos, en la sencillez, cuando un corazón se dispone a buscarle, a adorarle, a reconocerle, Él está ahí. Pero no supiste reconocer su visitación. Hoy el Señor te visita. Hoy estás escuchando una palabra, hermano, del Espíritu. Y esa visitación es para que nos preparemos.
al profundizar un poco en este tema y haber escuchado comentarios en otras ocasiones en un aula como alumna, algunos hablando de la tribulación decía, pues me dejo cortar la cabeza y ya. Y cuando andamos en los puntos de vista muy respetables, algunos llegaron a la conclusión que no habrá una segunda oportunidad para aquel que se quedó. Yo quiero creer en el amor y la misericordia de Dios, que esa no cambiará, que ya no estará el amor, que ya no estará el Espíritu Santo, que todo será un caos en la tribulación, sí, pero aquel que se quedó con el conocimiento de Dios tendrá quizás esa oportunidad de que junto con los judíos después del juicio. Pero ahí sí se abre un gran paréntesis y no lo voy a tocar en esta mañana. ¿Qué puedo tocar entonces, hermanos? Lo que puedo tocar es que no es tiempo de jugar. Es que no es tiempo, si no podemos estar en la iglesia, en un templo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Quizás ahora mismo las iglesias que no, los templos, los edificios que no pueden ser abiertos, quizás ya estén empolvados, quizás las sillas están empolvadas, los instrumentos, los aparatos, pero tú eres el templo del Espíritu Santo y tú no debes de estar empolvado, tú no debes de estar ensuciado, tú no debes de tener esa suciedad. Tú debes, el templo del Espíritu Santo debe de estar hermoso, como decía Oseas, ¿no? Hablando del templo físico. Todos se dedicaban a hermosear sus casas, a ponerle las mejores tapetes, cortinas, yo no sé. Pero la casa del Señor olvidada, no olvides, la casa del Señor eres tú. Concluyo con lo siguiente, y no estoy enojada más. Yo me pasaría aquí horas hablando, pero las sillas no dicen gloria a Dios, aleluya. Creo que ni los que vinieron en esta mañana están como en shock. Podemos recordar que la salvación hoy en día es solamente por la fe en Jesucristo. Es tan sencillo. Qué fácil, diría alguien, la gracia del Señor es así para todos los que quieran aceptarlo. Otro regalo, hermanos, el aceptar a Jesucristo nos regala el Consolador, el Espíritu Santo. Él nos bautiza al Espíritu Santo, mora en nosotros, nos sella, nos guía hasta ser llevados juntamente con Cristo en el arrebatamiento. De eso dice Juan 3:16. Pero en el tiempo de la gran tribulación ya no será así. Quizás se retroceda al Antiguo Testamento. Incluso se volverán a hacer los sacrificios en el templo. Y hermanos, el otro día vi un judío, no recuerdo el nombre, donde pone la economía para la reconstrucción del tercer templo. ¿Sabes en cuánto tiempo lo reedificarán? Con todos los adelantos. Un hospital creo que lo hicieron en 10 días en China. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, todo está preparado para ese tercer templo. ¿Y sabes quién entrará? ¿Sabes quién se enseñoreará? Con el que hicieron pacto los judíos, o los que harán pacto los judíos. Sí. Hoy somos la iglesia del Señor y nosotros somos aparte, somos su especial tesoro. Somos esa flor que florece en el desierto y que el Señor no quiere que estemos ahí, en el desierto, con el frío en las noches y el calor intenso en el día.
El mundo no merece la iglesia de Jesús, como no merecía a aquellos héroes de la fe. Dice, el mundo no era digno de ellos. Así la iglesia, hermanos. Pero la verdadera iglesia, la iglesia que le espera, la iglesia comprometida. Y cuando hay un compromiso, hermanos, ese compromiso es, hermanos, ese desposorio, esa boda que sucederá. El compromiso es ser fiel, el compromiso es ser santo, el compromiso es ser limpio, el compromiso es portar el vestido, el atuendo de lino fino. Aleluya. Eso es lo que nos espera. ¿Por qué pasar? ¿Por qué quedarnos? Hoy se cierra una semana más de oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Yo estoy convencida que el Señor viene y que es tiempo, hermanos, de buscar, de ayunar, de orar. Hermanos, el miércoles que estaba en las células de Zapotlanejo 2, en una de ellas me dio mucho gusto de que se pusieron ya de acuerdo para ayunar. Obviamente por algunas necesidades, pero cuando uno ayuna, hermanos, el espíritu está más presto, está más receptivo. Yo les invito a que busquen individualmente a Dios, porque esto se acabará, hermanos. Esto se acabará. Esto es pues lo que es la gran tribulación. Terminamos con esto. ¿Qué es la gran tribulación? Un periodo de tiempo sucederá entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ese es el tiempo, en medio está la gran tribulación. La iglesia pasará la gran tribulación, argumentativamente con la escritura no la pasará, ¿sí? ¿Qué sucederá después de la tribulación? ¿Sí? La segunda venida de Cristo con su iglesia. Él pone fin a todos sus adversarios. Inmediatamente después de esto viene el periodo de tiempo conocido como el milenio, que en su momento estaremos hablando de él. Yo no quiero que se empachen las pequeñas ovejitas, pero sé que el Espíritu Santo ha tocado y les ha llenado su vida. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedir aquí al guitarrista que nos dirija con un canto. Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, hemos hablado del rapto, de la gran tribulación, Señor, seguida del rapto. Oh, maravilloso Dios, qué cosas vendrán, Señor. Comienza a orar, comienza a orar. Oh, maravilloso eres, Dios. Cuántas cosas, Señor, vendrán en ese día de juicio. Lamento y lloro, pero ahora estamos aquí, tu iglesia. Los que te conocieron un día, Padre, atráelos con cuerdas de amor. Vuélvelos a ti, Señor, aún es tiempo. Aún es tiempo, Señor, de los que han apostatado. Regrésalos. Nuestra familia, Señor, que no quiere nada contigo, Señor. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros ancianos. Señor, te pido por un avivamiento, Señor. Un avivamiento, Dios, como nunca antes en tu pueblo, Señor. Tú eres bueno, yo creo en ti. Un avivamiento, Señor. Despierta, derrama sed, una sed, produce una sed en el corazón de cada joven, de cada niño. Una sed de ti como nunca antes, Señor, a buscar
Tú no tardas, Señor. Algunos tienen por tardanza tu vida, pero no es que te tardes, es por tu misericordia, es porque no quieres que nadie se quede, es porque quieres que todos procedan a arrepentirse. Dios, gracias. Gracias por tu corazón. Tú no eres hombre para mentir. Sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en que tú me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Tú no eres hombre para mentir. Tú no eres hijo de hombre para arrepentir. Tú dijiste que vendrías y lo harás, Señor. Tú te entregaste por la iglesia, Señor. Ahora, Señor, queremos prepararnos para ser arrebatados, pero queremos, Señor, que tú nos encuentres trabajando, Señor. Te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Porque sé, Señor, que tú vas a orar. Te ruego por mis hermanitos, Señor, de la ciudad perdida. No permitas que se pierda el fruto. Te ruego por mis hermanos, Señor, de la célula de mi hermana María Herrera, Padre. Señor, despierta, dale la victoria sobre ese problema, dale la victoria, porque hay poder en la sangre del Cordero. Te doy gracias por esta célula, Señor. Hágase tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad con ella, Señor. Pero que en este lugar se predique tu palabra. Porque en este lugar tú has salvado, has liberado, Señor. Has hecho milagros, has hecho cosas, Señor, que yo guardo en mi corazón, Padre, y las veo y te voy a agradecer, Señor. Padre, en esta tarde te doy gracias por todo, Señor. Por todos los que en esta hora, Señor, esta familia que ha llegado, Señor, para escuchar tu palabra presente. Bendícelos, bendícelos, bendícelas con milagros, bendícelas, Dios. Dios mío, supliendo toda necesidad, Padre. Oh, Dios de los milagros, eres tú, Señor. Sea tu nombre glorificado, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la provisión. Gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor. Aleluya. Danzaré, aleluya. Sin el habla me quedaré, solo me imagino. Oh, solo me imagino. Estamos despedidos de inmediato. Córtale.